Bueno, vamos a tratar de analizar y entrar a fondo de esta estrategia presentada esta mañana. Y en la línea de Mega Noticias TVC tenemos a Ricardo Trejo, director general de Forecasting. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estimado Paco, buenas noches. El gusto es mío. Muchas gracias. A ver, ¿cómo evaluar lo que hoy se presentó? A mí, en lo personal, me parece que es importante. Es una puerta que se abre en busca del desarrollo y el crecimiento. Efectivamente, es una medida importante y a mí me gustaría destacar una palabra que viene en el acuerdo, así establecido hoy, es inversiones del sector privado. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Digamos que son 860,000 millones de pesos a desarrollarse a lo largo del sexenio, pero la mitad es para desarrollarse a partir de 2020. Y aquí me gustaría decir que son proyectos que son viables y realistas, ¿no? Ya como lo mencionaba anteriormente, los gobiernos previos habían prometido con bombo y platillo grandes planes de infraestructura que nunca se concretaron al 100%. En este yo creo que son planes realistas y que tienen la posibilidad o la viabilidad de concretarse al 100%. Y me explico. Gran parte de la infraestructura, por ejemplo, aeroportuaria, portuaria, de carreteras, depende de concesiones que tiene el sector privado. Y en esas concesiones, gran parte de ellas, el próximo año tienen que renovar su plan, su plan maestro de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cada 5 años, por ejemplo, en el sector portuario o cada 4 o 5 años en el sector aeroportuario, los concesionarios tienen que armar un paquete de inversiones que son previamente aprobadas por el gobierno para llevar a cabo a lo largo de esos 5 años hacia el futuro. Entonces, gran parte de estos proyectos, por ejemplo, en materia de aeroportuaria, los 29 planes de aeropuertos, los 29 aeropuertos están por renovar, en su mayoría, el plan maestro de inversiones el próximo año. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los puertos que tienen que renovar su plan maestro de inversiones 2020-2025. Y ahí te pongo unos ejemplos que están en la puerta. Por ejemplo, el puerto de Altamira, Lázaro Cárdenas, el puerto de Progreso, Manzanillo, Coatzacoalcos y Salina Cruz tienen que renovar su plan maestro de inversiones. Entonces, en esta medida, yo creo que estas inversiones propuestas por el sector privado son viables y son realistas en el sentido que las tienen que cumplir. Creo que esa es la primera parte. En ese sentido, déjame nada más interrumpirte rápidamente. Son viables, qué bueno que lo dices, pero vamos, ¿tú sientes que verdaderamente hay confianza del empresariado en la autoridad, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es una excelente pregunta, porque eso nos lleva a la siguiente reflexión. Digamos que esta medida, estos casi poco menos de $1 billón de pesos establecidos y propuestos por el sector privado, lo que nos deja ver es que el gobierno va a respetar los derechos de propiedad, es decir, va a respetar todas las inversiones que el sector privado genere a lo largo y ancho del país. Digamos que es una medida, es una señal de confianza por parte del sector privado hacia el gobierno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hace un año, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues esa confianza se vio aminorada, ¿no? Hubo mayor aversión al riesgo en que si el gobierno iba a respetar o no las inversiones y los derechos de propiedad. Hoy, con esta medida, digamos que el sector privado le da un voto de confianza nuevamente al gobierno y abona para que las expectativas de inversión se generen por parte del sector privado. Yo creo que esa es una señal positiva de este acuerdo anunciado el día de hoy. Por una parte, a la inversión propiamente dicha, y por otra parte es las expectativas que genera hacia el sector privado y de que el gobierno va a respetar esas inversiones y los derechos de propiedad previamente adquiridos, como son las concesiones, pero también los derechos de propiedad a generarse en los próximos años. Sí, esto que dices de las concesiones, estamos hablando de, tal vez es la mayor, déjame decirlo así, a lo mejor estoy equivocado, la mayor privatización en el país en materia de vías de comunicación, vamos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Bueno, efectivamente esa privatización se dio en el sexenio del presidente Ernesto Ponce de León. Por ejemplo, en el año 98, ASA, que es el operador aeroportuario del gobierno, tenía 59 aeropuertos. De Ernesto Zedillo. De Ernesto Zedillo, Ponce de León, sí. Hoy, de esos 58 aeropuertos que tenían en ese entonces, se privatizaron por ahí de 35 aeropuertos.
que hoy tienen los grandes grupos, los tres grupos aeroportuarios del país. Así es. Digamos que esa fue la última, fue la penúltima ola privatizadora de los gobiernos neoliberales, como dice el presidente. Sí. Y también en aquel entonces, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se dio la privatización de los ferrocarriles. Así es. Todo eso se dio en aquella época. A partir de ese momento hubo como un descanso en las privatizaciones y la siguiente oleada vino con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Correcto. Al parecer esto ya se quedó hasta ahí porque el presidente actual lo que propone es no seguir privatizando y en lugar de ello es respetar los derechos adquiridos previamente, pero sí fomentar la inversión pues, en materia de infraestructura. Vamos, en el plano general, Ricardo, ¿ves positivo? Es positivo y hay que agregar que todavía falta un segundo anuncio que prometieron se dará en el mes de enero del próximo año, donde incluirán las inversiones en el sector energético. Aquí sí me gustaría rescatar algo. Si bien en materia de infraestructura de transporte, telecomunicaciones o agua y saneamiento, el gobierno respeta los derechos de propiedad adquiridos y por desarrollarse, en materia de energía también lo va a hacer, los previos, pero va a tener mayor participación en la inversión en infraestructura energética. Yo creo que ese es el punto que se resaltará en este sexenio. Así es. El gobierno va a poner mayor injerencia o mayor participación en la infraestructura de tipo energética. El resto dejará al sector privado que intervenga y que promueva la inversión, pues por una razón también, porque no hay recursos suficientes para invertir o para que el Estado tenga todo el abanico de inversiones y pueda generarlas en economía. Así es, energía y salud para enero, ya estaremos pendientes y estaremos platicando de ello. Ricardo Trejo, te agradezco como siempre, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo Trejo, director general de Forecasting, y este análisis breve pero sustancioso sobre el Plan Nacional de Infraestructura.